Chang-un. En los pasillos del palacio están construidos para el silencio. Suelos de mármol pulidos a la perfección. Retratos observando desde siglos pasados. Guardias estacionados en cada esquina. Están diseñados para llevar susurros, no gritos. Pero en una noche inolvidable, el silencio se hizo añicos. Una de las cosas que me llamó la atención fue que ella no quería tener que caminar detrás de Kate Middleton. Ya sabes, la futura reina. Ella sentía que debían ser tratadas como iguales, y sin embargo, se unió a una organización en la que no son iguales. Bueno, creo que el gran impacto le llegó de alguna manera cuando se mudó al Palacio de Kensington. Según múltiples fuentes internas, se vio a Meghan Markle persiguiendo a Kate Middleton por un corredor privado del palacio. Un altercado tan impactante que incluso el personal, paralizado, apenas podía creer lo que estaba presenciando. Comenzó después de una tensa cena, donde, según los informes, las tensiones entre las dos duquesas se intensificaron. Kate, manteniendo la compostura, se excusó de la sala, deslizándose hacia el pasillo con la cabeza en alto. Meghan, sin embargo, no había terminado. Los testigos dicen que salió furiosa tras Kate, con sus tacones resonando contra el suelo de mármol, su voz resonando por el pasillo. «No te atrevas a alejarte de mí, Kate. No esta vez. Y Harry tiene una pequeña cabaña de 2 o 3 habitaciones en ese complejo. Y, literalmente, al otro lado del pasillo, Kate y William tienen un apartamento de 22 habitaciones con 2 cocinas. Y eso fue un poco impactante para Meghan, pero creo que fue un impacto que pudo superar, porque no tenía intención de quedarse. Y esa era la otra parte del problema, por así decirlo. Pero, por supuesto, las dos mujeres no se llevaron bien. Lo que nadie esperaba era que las cámaras de seguridad del palacio, colocadas discretamente, normalmente destinadas a la seguridad, no al escándalo, capturaran cada segundo de la escena. El personal que revisó las imágenes más tarde lo describió como el momento más dramático tras los muros del palacio desde la época de Diana. Kate caminando rápidamente, su rostro pálido pero sereno. Meghan justo detrás, gesticulando bruscamente, sus palabras perdidas en la silenciosa reproducción del circuito cerrado de televisión. Los guardias dudaron en intervenir, sabiendo el desastre político que podría estallar si tocaban a alguna de las dos mujeres. Y, sin embargo, la confrontación no permaneció oculta por mucho tiempo. Y no me sorprende. Chang 2. Y no culpo a Meghan del todo por eso, porque Meghan era una mujer hecha a sí misma. Venía de un entorno difícil. Cada centavo que tenía lo ganó. Y había llegado a la cima usando su ingenio y su forma inteligente de manipular a las personas y las cosas. Mientras que Kate simplemente esperó pacientemente a que William finalmente le propusiera matrimonio y se casara con ella. Ahora, Kate es una mujer notable porque por la mañana los susurros de la persecución en el pasillo ya circulaban por los chats grupales del personal del palacio. Y en 48 horas, alguien filtró el hecho de que existía el circuito cerrado de televisión. El palacio tenía un problema, uno grande, porque por primera vez, Meghan no solo era acusada de discusiones privadas, fue captada en video. Y solo un recordatorio, cada tuit eliminado, declaración falsa y encubrimiento de relaciones públicas lleva horas de reconstruir. Si quieres ayudar a que este canal siga funcionando, presiona el botón de unirse y hazte miembro. Seguiremos exponiendo lo que no quieren. Ella va a ser, y es ahora una excelente embajadora de la monarquía y de Gran Bretaña,
de una manera en que Meghan nunca podría ser representante de nadie porque solo hay una persona a la que puede representar. Pero no iban a llevarse bien, especialmente en el momento en que llegó Meghan. Cuando Kate ya tenía 2 hijos, estaba embarazada del tercero. Ella sufría de náuseas matutinas muy fuertes, por lo que no tenía el tiempo, lo cual Meghan sintió. En el momento en que Meghan se abalanzó por ese pasillo tras Kate, el personal del palacio se congeló. Los guardias apostados a cada extremo del pasillo se miraron entre sí, inseguros de si debían intervenir. La regla era simple: nunca interferir físicamente en disputas entre miembros de la realeza de alto rango, a menos que la seguridad estuviera en riesgo. Pero la imagen era una pesadilla. Un lacayo, hablando más tarde fuera de registro, confesó: no sabíamos si debíamos detenerlo o fingir que no lo habíamos visto. Cada elección se sentía como una traición. Y luego llegó la comprensión que heló la sangre. Las cámaras. Cada pasillo de esa ala tenía un circuito cerrado de televisión discreto monitoreado no constantemente, pero lo suficiente como para que se revisaran las imágenes en busca de irregularidades. Esa noche fue una de esas noches. Según fuentes internas, en 1 hora, las imágenes ya habían sido señaladas al Comando de Seguridad Privada del Palacio. Un alto ayudante fue convocado a la sala de monitoreo y observó la reproducción granulada en blanco y negro. Kate caminando rápido, Meghan siguiéndola con gestos bruscos, gritando claramente aunque el audio no existía. La reacción del ayudante fue inmediata. Según los informes, murmuró entre dientes: si esto alguna vez sale a la luz, estamos acabados. Pero ya se estaba escapando. Chung 3. El personal que había vislumbrado la persecución comenzó a susurrar en grupos de WhatsApp. Una doncella, según los informes, escribió una línea escalofriante a un colega. El circuito cerrado de televisión lo captó todo. Si Meghan lo filtra al principio, parecerá que Kate estaba huyendo. Ese miedo no era paranoia. A la mañana siguiente, los aliados de Meghan en California ya estaban insinuando a medios amigos que Kate se había marchado en medio de una conversación privada. Un intento sutil de preconfigurar la historia antes de que el palacio pudiera actuar. Dentro de los muros del palacio, el pánico se extendió. Las imágenes no eran solo una prueba, era un arma. Y pronto le dirían a Carlos que una de las disputas familiares más oscuras en años ya no se susurraba. Estaba grabado en video. La sesión informativa se produjo al amanecer. Carlos estaba en su estudio, una taza de té humeante intacta sobre el escritorio, cuando entró su secretario privado, sosteniendo una carpeta delgada. La expresión de su rostro lo decía todo. Esto no era rutina. El rey abrió el archivo y se congeló. Dentro había fotogramas sacados de la transmisión de seguridad del palacio. Kate caminando enérgicamente por el pasillo. Meghan solo unos pasos detrás, con la mano levantada en medio de un gesto, la boca abierta en medio de un grito. Según los informes, el rostro de Carlos se puso blanco. Dios mío. Lo captaron en cámara. En 1 hora, William fue convocado. Llegó con los labios apretados, habiendo escuchado ya los susurros. Cuando le colocaron los fotogramas delante, su reacción fue más aguda, más fría. Esto es acoso. Mi esposa siendo perseguida por su propia casa. Los ayudantes del palacio se sentaron en silencio mientras William apretaba los puños contra la mesa, su voz elevándose. Chang 4.
Ella ha convertido el palacio en un escenario. Y ahora hay pruebas. ¿Qué hacemos cuando el mundo vea esto? La pregunta pesaba mucho. Las imágenes eran explosivas, pero suprimirlas conllevaba sus propios riesgos. Cada miembro del personal que lo sabía ya había susurrado, y las filtraciones al campamento de Meghan se movían más rápido de lo que el palacio podía contener. Carlos finalmente rompió el silencio. Su tono era cortante, regio y furioso. Estas imágenes no salen de estos muros. Si se filtran, no seremos nosotros quienes las filtremos. Actuaremos como si nunca hubiera sucedido. Pero William no estaba convencido. Se recostó, con los ojos encendidos. Finge todo lo que quieras, padre. Meghan no va a enterrar esto. Lo va a usar como arma. Y Kate será la humillada, a menos que nos adelantemos primero. El palacio estaba dividido. Carlos quería silencio. William quería contraatacar. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Meghan ya estaba dando su siguiente paso, haciendo llamadas silenciosas para asegurar que la historia se contara en sus términos. Mientras Carlos y William discutían sobre silencio versus estrategia, Meghan ya estaba al teléfono en Montecito. Según fuentes internas, a las pocas horas de la confrontación, se puso en contacto con dos de sus aliados más confiables de Hollywood, un estratega de relaciones públicas y un ejecutivo de streaming. El mensaje fue calculado. Si surge algo, tiene que parecer que Kate me estaba evitando, que ella huyó, que yo solo quería hablar. El giro fue simple pero poderoso. Meghan como la pacificadora, Kate como la fría e intocable miembro de la realeza. Chunk 5. Pero había un problema. Las imágenes mostraban más que una persecución silenciosa. La mano levantada de Meghan, su expresión, su ritmo. Parecía agresivo, demasiado agresivo. Y Meghan lo sabía. Es por eso que, según una fuente interna de Los Ángeles, ella planteó una idea radical: filtrar un clip parcial. No toda la persecución. Solo el momento en que Kate se dio la vuelta, caminando enérgicamente mientras Meghan parecía estar llamándola. Sin el resto, la óptica podría cambiarse. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer susurros en los tabloides estadounidenses. Tensión entre duquesas, mientras Kate sale furiosa de una charla privada con Meghan. Era Meghan en estado puro. Controla la narrativa antes de que el palacio siquiera respire. Pero al otro lado del Atlántico, el personal que había visto el circuito cerrado de televisión completo se enfureció. Un oficial de seguridad, según los informes, murmuró: «Si ella filtra la mitad de la verdad, nosotros filtraremos la totalidad». Por primera vez en años, no era solo Palacio contra Meghan, era el personal del Palacio contra Meghan, furiosos de que sus sagrados muros se hubieran convertido en un campo de batalla. Y en medio de todo, Kate se sentó en silencio, viendo cómo su humillación cobraba impulso, esperando que estallara la tormenta. Tras los muros de piedra del palacio, Kate estaba conmocionada. En la superficie, se movía con su gracia habitual, asistiendo a sesiones informativas, sonriendo cortésmente al personal, manteniendo la postura de una futura reina. Pero en privado, estaba desconcertada de una manera que pocos habían visto. Según un confidente, cuando Kate regresó a sus aposentos privados después del incidente del pasillo, cerró la puerta con llave, se sentó en su tocador y lloró. Según los informes, le susurró a su ayudante de campo: «No debería tener que correr en mi propia casa». Esa línea, simple, silenciosa, pero devastadora,
Resonó más tarde por los pasillos del palacio cuando el personal la transmitió en voz baja. Cuando William entró esa noche, Kate finalmente dejó que su compostura se rompiera. Le contó cómo se sentía ser perseguida, cómo podía escuchar la voz de Meghan elevándose detrás de ella, aguda e insistente, incluso mientras intentaba alejarse. La furia de William estalló. Según los informes, apretó los puños, caminando de un lado a otro por la habitación, antes de decir con voz baja y temblorosa: «Ella te convirtió en presa, y ahora piensan que pueden convertirlo en tu culpa». La respuesta de Kate reveló la profundidad de su miedo. Chang 6. No es la persecución, William. Son las cámaras. Si el mundo me ve huyendo de ella, ¿qué pensarán? Una futura reina acorralada y huyendo. Para Kate, la humillación no estaba en los gritos, estaba en la óptica. Una reina en espera perseguida por un pasillo por una duquesa que había abandonado la corona. William la tranquilizó, prometiendo: «Si muestran la cinta, la mostraremos toda. Cada fotograma, cada segundo. El mundo sabrá quién perseguía a quién». Pero la pregunta se cernía pesadamente. ¿Atacaría Meghan primero? Porque si el equipo de Meghan filtraba incluso un fragmento de las imágenes, la narrativa se sellaría antes de que Kate tuviera la oportunidad de defenderse. A estas alturas, el incidente había dividido el palacio en dos. Carlos instando al silencio, William presionando por la acción y Kate retirándose tras un muro de tranquila dignidad. Pero fue el personal, los guardias, los ayudantes y los oficiales de seguridad que habían presenciado la persecución de primera mano, quienes finalmente inclinaron la balanza. Los susurros comenzaron en las salas de descanso y los pasillos. Un guardia, furioso por la forma en que los medios estadounidenses ya estaban enmarcando la historia como Kate, saliendo furiosa, según los informes, le dijo a un colega: «Si Meghan muestra el clip, nosotros filtraremos el resto». La gente merece la verdad. Pronto ese susurro se convirtió en una amenaza. Un círculo de ayudantes de alto rango, frustrados por años de que Meghan tergiversara las narrativas, se reunieron en privado en lo que un informante llamó más tarde una rebelión en miniatura. Su plan era simple pero peligroso. Si el campamento de Meghan se atrevía a filtrar una versión manipulada o parcial del circuito cerrado de televisión, enviarían anónimamente la grabación completa a la prensa británica. Un ayudante, según los informes, lo expresó sin rodeos: «¿Ella cree que puede usar los muros del palacio como arma contra nosotros? Que lo intente. Quemaremos toda la cinta antes de dejar que ella sea dueña de la historia». El riesgo era enorme. Publicar imágenes de seguridad en bruto desde el interior del palacio destrozaría el protocolo, expondría el santuario interior de la corona y desencadenaría un escándalo constitucional. Sin embargo, la ira del personal superó su miedo. Mientras tanto, los susurros de la rebelión llegaron a William, quien no la desanimó. Según un informante, simplemente asintió y dijo: «Si juega con las sombras, que entre la luz». Fue la señal más clara hasta el momento de que el palacio, por una vez, podría no quedarse de brazos cruzados y soportar. Chang 7. Pero en California, Meghan ya se movía más rápido, redactando titulares, preparando periodistas amigos y preparándose para presentarse como la duquesa agraviada antes de que un solo fotograma del circuito cerrado de televisión pudiera llegar a la prensa británica. La batalla no era sobre las imágenes en sí, era sobre quién contaría la historia primero. El palacio había prometido mantener las imágenes selladas, pero una noche,
una sola imagen se deslizó en manos de un tabloide británico. No era la cinta completa. Ni siquiera era un clip en movimiento. Era un fotograma granulado, pero fue suficiente para encender una tormenta de fuego. La imagen mostraba a Kate avanzando, su rostro tenso pero sereno, y a Meghan justo detrás, con el brazo levantado en medio de un gesto, la boca abierta en lo que claramente era un grito. El titular gritaba: «Captado en cámara. Meghan persigue a Kate por el pasillo del palacio». En cuestión de horas, la imagen se extendió como la pólvora. Los comentaristas debatieron cada píxel. Kate caminaba o corría. Meghan señalaba, rogaba o gritaba. Los observadores de la realeza diseccionaron el lenguaje corporal mientras las redes sociales se encendían con hashtags como «A la persecución en el pasillo» y «A Reyes del circuito cerrado de televisión». Para el palacio fue una victoria parcial. El fotograma filtrado presentaba a Kate como digna, a Meghan como la agresora. Pero también planteó una pregunta peligrosa. Si un solo fotograma parecía tan condenatorio, ¿qué revelaría la totalidad de las imágenes? Al otro lado del Atlántico, la furia de Meghan era volcánica. Fuentes cercanas a ella dicen que acusó al palacio de orquestar una campaña de desprestigio, enfureciéndose. «Me están convirtiendo en una villana otra vez. Si pueden filtrar, yo también puedo». Su equipo se apresuró. Se prepararon borradores de declaraciones, pintando a Meghan como una mujer que simplemente buscaba el diálogo, mientras que Kate se alejaba. Algunos asesores incluso sugirieron que Meghan publicara un clip cuidadosamente editado del circuito cerrado de televisión para recuperar la narrativa, pero otros advirtieron que una vez que el video saliera a la luz en cualquier forma, la verdad podría salirse de control. Mientras tanto, según los informes, William les dijo a los ayudantes que un fotograma era suficiente. Imagínense lo que harán 10 minutos. La guerra por el control de la cinta ya no era silenciosa. Estaba saliendo a la luz. La imagen filtrada había acorralado a Meghan, y ella lo sabía. Según fuentes internas de Hollywood, a las 48 horas de la publicación del tabloide británico, su equipo de relaciones públicas envió mensajes frenéticos a medios estadounidenses comprensivos. Chunk 8. El plan. Publicar un clip cuidadosamente editado del circuito cerrado de televisión que mostrara lo suficiente para cambiar la narrativa. Y entonces sucedió. Un video granulado de 12 segundos apareció en un blog de entretenimiento estadounidense. En él se podía ver a Kate girando bruscamente y alejándose por el pasillo, de espaldas a Meghan. Meghan la siguió, con la mano levantada como si estuviera tratando de alcanzarla, los labios moviéndose rápidamente. Pero, crucialmente, el clip se cortó antes de que su expresión se volviera más aguda, antes de que la persecución se hiciera obvia. El titular: Kate se aleja del intento de reconciliación de Meghan. El giro fue instantáneo. Los comentaristas estadounidenses presentaron a Meghan como la que intentaba tender puentes con Kate, pintada como fría y desdeñosa. Los aliados de Meghan impulsaron hashtags como @Meghan intentó y que Kate fría, pero al otro lado del Atlántico, la prensa británica no se lo estaba creyendo. Los analistas que habían visto el fotograma señalaron las inconsistencias, acusando a Meghan de usar como arma una verdad recortada. Un corresponsal de la realeza tuiteó: «Si la versión de Meghan se ve tan mal recortada, imaginen las imágenes completas dentro del palacio». La furia de William llegó a un punto de ebullición. Según un ayudante, irrumpió en el estudio de Carlos y dijo: «Está manipulando imágenes de seguridad del Estado.
Si no respondemos a esto, ella gana. Carlos, sin embargo, todavía dudaba. Para él, publicar el circuito cerrado de televisión del palacio era impensable. Rompería siglos de protocolo. Pero William ya no hablaba de silencio. Quería acción. Y en silencio, a espaldas del rey, los ayudantes de William comenzaron a preparar algo aún más explosivo. Una filtración de las imágenes sin editar. Los pasillos del palacio estaban inusualmente tensos. Carlos todavía se aferraba a su línea de silencio, pero el círculo de ayudantes de confianza de William había llegado a un punto de ruptura. Habían visto el giro estadounidense. El clip manipulado reformulando a Meghan como la parte herida, a Kate como la fría. Para ellos, no era solo una mentira. Era un ataque a la mismísima imagen de la futura reina. Un ayudante, furioso, según los informes, golpeó la mesa con el puño y declaró: «Si juega con la mitad de la verdad, entonces le daremos al mundo la verdad completa». En reuniones secretas a puerta cerrada, el personal de William comenzó a discutir formas de eludir el protocolo real. Las imágenes completas, en bruto, sin editar y sin sonido, se encontraban en el archivo de seguridad del palacio. Si se publicaran, mostrarían no a una duquesa que busca el diálogo, sino a Meghan cargando tras Kate. Sus gestos afilados, su lenguaje corporal agresivo, mientras Kate caminaba cada vez más rápido por el pasillo. Chunk 9. El plan era arriesgado, incluso peligroso. Filtrar el circuito cerrado de televisión interno destrozaría siglos de secreto real, estableciendo un precedente que aterrorizaba a los cortesanos de alto rango. Pero el equipo de William argumentó que lo que estaba en juego era mayor: la dignidad de Kate y la credibilidad de la monarquía. Un asesor lo planteó sin rodeos: Meghan quiere una guerra de relaciones públicas. Bien, pero nosotros tenemos la opción nuclear. Los susurros se extendieron por el palacio de que el propio William había dado luz verde. No oficialmente, no por escrito, sino con una sola frase fría a sus ayudantes: hagan lo que deban. Mientras tanto, la propia Kate permaneció en silencio, sin darse cuenta de que la decisión sobre su humillación y el destino de Meghan ahora la decidía no Carlos, sino el círculo íntimo de William, listos para atacar. Y la pregunta pendía pesadamente en el aire. Si la cinta completa salía a la luz, ¿destruiría a Meghan o arrastraría a la monarquía con ella? La decisión se tomó en plena noche. Una unidad USB sin marcar se deslizó a un periodista de confianza que contenía casi 2 minutos de circuito cerrado de televisión del palacio sin editar. Sin narración, sin cortes, solo las imágenes crudas y granuladas de las que todos habían estado susurrando durante semanas. Y cuando se publicó en línea, Internet explotó. El video lo mostraba todo. Kate caminando rápidamente por el pasillo, con la cabeza en alto, el rostro pálido. Meghan siguiéndola rápidamente, con el brazo levantado, sus gestos afilados, sus labios formando claramente palabras que, incluso sin audio, parecían furiosas. Los guardias se congelaron en ambos extremos del pasillo, atrapados entre el deber y la incredulidad. Kate desapareció por una puerta lateral. Meghan justo unos pasos detrás, antes de que las imágenes se cortaran a negro. Los titulares fueron despiadados. Perseguida. Meghan persigue a Kate en el pasillo del palacio. Se publica el circuito cerrado de televisión completo. La futura reina huyó. Meghan en persecución. Al otro lado del Atlántico, la narrativa que Meghan se había esforzado tanto por construir se derrumbó de la noche a la mañana.
Los medios estadounidenses trataron de suavizarlo. Chunk 10. Chunk. Un tenso intercambio. Meghan buscando el diálogo, pero la imagen era innegable. Los hashtags cambiaron brutalmente por anda persiguiendo a Kate, que fue tendencia mundial, ahogando a los defensores de Meghan. Dentro del palacio, Carlos estaba furioso porque las imágenes se habían filtrado. Una violación del protocolo real tan masiva que sacudió su mando. Pero William se mantuvo firme. Según un informante, sus únicas palabras fueron: la verdad era más fea que el silencio. Para Kate, el alivio fue agridulce. El mundo había visto su compostura, su dignidad intacta, pero también su vulnerabilidad, huyendo de su propia cuñada bajo los techos abovedados del palacio. En cuanto a Meghan, las consecuencias fueron devastadoras. Sus aliados de Hollywood se callaron. Las llamadas dejaron de llegar. Incluso aquellos que una vez la defendieron susurraron en privado. La cinta habla más alto de lo que sus palabras podrían hacerlo jamás. Y así, la imagen que perdura no es la de duquesas sonrientes, una al lado de la otra, sino la de una persecución granulada en blanco y negro por pasillos de mármol. Kate caminando rápido, Meghan persiguiéndola y una monarquía atrapada para siempre en video.